Buenas noches, hoy hablaremos del feminismo. El feminismo es un movimiento social, político y cultural que se dio en el siglo XVIII, a principios de la Revolución Francesa, a partir de la publicación de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicada en 1792, por la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, que nació en 1759 y murió en 1797. Este libro habla de la diferencia de sexo y de los roles tradicionales ante la sociedad. Gracias a esta obra apareció la llamada primera ola del feminismo, que cuestionaba abiertamente la jerarquía existente de los sexos. En ella tuvo un rol protagónico el movimiento sufragista, es decir, el movimiento por la universalización del voto femenino. La llamada segunda ola del feminismo apareció a mediados del siglo XX, décadas de los 60 y 70, con el nombre del Movimiento de Liberación de la Mujer. A diferencia de la primera ola, que se centraba en lo político, esta segunda abordó una importante diversidad en el aspecto social y cultural. Así, el feminismo abordó la sexualidad, la familia, la discriminación laboral y especialmente los derechos reproductivos. La tercera ola del feminismo surgió alrededor de 1990 en los Estados Unidos y en realidad consistió en una crítica hacia los fallos percibidos en la segunda oleada. Así, estas feministas deseaban un movimiento más libre de esencialismo y definición rígidas de qué cosa es el femenino. Se apostó por las corrientes filosóficas post-estructuralistas, proponiendo nuevas interpretaciones de género y de sexo. Sin embargo, esta tercera ola siempre estuvo envuelta en ciertas polémicas. Se le llamaba postfeminista y tuvo mayor éxito en el ámbito académico que en lo sociopolítico. A inicios del siglo XXI, el feminismo ha vuelto a ponerse en boga, especialmente en países occidentales que han sido escenarios de marchas y denuncias masivas de acoso sexual. ¿Qué busca el feminismo? El feminismo persigue la equidad de género, o sea, el fin del patriarcado, la predominancia ancestral del hombre sobre la mujer en aspectos sociales, económicos y culturales. Podría decirse que busca el fin del machismo. Esto es el establecimiento de una sociedad en la que el hombre y la mujer sean iguales en derechos y oportunidades. Los logros históricos del feminismo no son pocos y son ampliamente reconocidos, al menos en Occidente. De hecho, el debate respecto a la diferencia entre hombre y mujer, en lugar de aceptar sumisamente el lugar impuesto en la sociedad, es ya un logro. Por ende, podría decirse que la existencia de un feminismo es en sí misma un logro feminista. Otros logros históricos del feminismo tienen que ver el sufragio femenino, el acceso universal a la educación superior de las mujeres, derecho a decidir sobre el embarazo y participar en la familia, liberación sexual de la mujer y visibilización del deseo femenino, fin de la discriminación sexual en materia de acceso al trabajo, democratización de ciertos códigos de vestimenta, protección social laboral en caso de embarazo, medidas de protección para un parto con anestesia y recursos clínicos adecuados, derecho al aborto en numerosos. En el movimiento feminista existen diferentes movimientos, algunos orientados hacia lo más político y económico, otros interesados meramente en lo social, cada uno con sus propósitos, conceptos, prácticas y consideraciones. Algunos ejemplos son narcofeminismo. El feminismo anarquista tiene sus raíces en las primeras olas del feminismo y aunque asume la lucha contra el machismo como un objeto político. Feminismo radical. Se trata de la extremismo del feminismo contemporáneo, cuya lucha contra el patriarcado descree la posibilidad de lograr la igualdad sin establecer primero un matriarcado, o sea, una sociedad dirigida enteramente por las mujeres, que compense los milenios de dominio
machistas ya sufridos. Feminista abolicionista. Feminismo abolicionista. Una corriente del feminismo particularmente interesada en la cultura. Feminismo abolicionista. Una corriente del feminismo particularmente interesada en la cultura del sexo, que denuncia y se opone por lo tanto a la pornografía y prostitución. Transfeminismo. Esta variante del feminismo tiene en especial cabida a las mujeres trans, es decir, aquellas personas transgénero que nacieron con el sexo biológicamente masculino. Feminismo separatista. La variante más extrema del feminismo radical. Aspirar a construir una sociedad solamente de mujeres como única alternativa posible del dominio patriarcal. Feminismo de igualdad. Comparte con los anteriores la idea de que los roles de género no existen y que son una consecuencia de la educación y cultura. Feminismo de la diferencia. Al contrario que el anterior, no diferencia una dualidad de que debe ser equiparada, sino que reivindica la naturaleza femenina con sus características propias bajo el lema «Ser mujer es hermoso». Feminismo socialista. Podría considerarse una parte del feminismo radical, en el sentido en que sostiene que la mujer sufre una opresión no solo por parte del dominio patriarcado, sino por parte del capitalismo y que, además, ambas están íntimamente relacionadas. Ciberfeminismo. Es una corriente del feminismo enfocada en una visión utópica de Internet como espacio no contaminado por los roles de género, y desde donde sería posible eliminar las construcciones sociales. Feminismo filosófico. Es una facción del feminismo que sostiene que la historia de la filosofía debe ser revisada, porque deja fuera a autoras y a sus ideas. Leyes que protegen a las mujeres. Ley para crear registro público de agresores sexuales. Ley Olimpia para investigar la violencia. Ley para crear banco de ADN de uso forense para investigar delitos sexuales y feminicidios. Ley para agresores que abandonen domicilios y no víctimas. Ley para extender a 45 días la licencia de paternidad a trabajadores. Ley Ingrid para sancionar a personas servidoras públicas que filtren imágenes de víctimas. Uno de los artículos que nos apoya es el artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Algunas soluciones que puede tener. Estas serían obtener el compromiso de los medios de comunicación social en la no difusión de contenido que indican en la violencia y discriminación machista. Formación obligatoria y especializada en género para franquear los prejuicios y estereotipos. Sin duda, el feminismo no solo ha conseguido llamar la atención mundial sobre la invisibilidad y la ausencia de las mujeres en el ámbito social y político, sino ha ido formando y transformando significativamente nuestros entornos. En el feminismo existen 4 categorías de análisis. La primera de ellas es el orden patriarcal. El patriarcado se atiende como una institución en virtud de la cual una mitad de la población, es decir, las mujeres, se encuentra bajo el control de la otra mitad, en este caso, los hombres. Esta categoría se opone a la figura del padre como el jefe de todo, desde relaciones más pequeñas hasta las más amplias. En la segunda categoría de análisis tenemos al género, la cual es una construcción social que se basa en el conjunto de ideas, creencias y representaciones que genera la cultura a partir de las diferencias sexuales, las cuales determinan los papeles de lo masculino y femenino. La teoría de género la expresan de manera cartera las feministas radicales de finales de los 70 y principios de los 70 del siglo XX. La identidad de género es la tercera categoría. El género femenino se construye a partir de la identidad de género es la tercera categoría. El género femenino se construye a partir del antagonismo con el hombre, desde la debilidad, servicio y ser para otros.
Finalmente está el análisis de la violencia de género, donde tienen cabida las agresiones, acciones u omisiones contra la integridad de la otra persona, basadas en el orden patriarcal y en relaciones de poder de dominación, que resultan en daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual y feminicidio. Y por último, el feminismo ha sido y será un movimiento cuyo fin es buscar la autonomía de la mujer, así como la equidad de sus derechos ante los hombres. Gracias, esto sería todo.